Hola jóvenes, en este segundo problema de balance de una envoltura, ahora vamos a trabajar con una tubería horizontal, donde nos dice una tubería conduce tolueno en una fábrica de craqueo de nafta. El régimen del flujo es laminar, esto es importante, se dice que se asume laminar y que tiene un flujo en estado estacionario en el flujo de la tubería. La tubería está en un recinto de manera horizontal y tiene longitud L y radio R. Y nos hacen 4 preguntas. Que determinemos la distribución de flujo de cantidad de movimiento, el perfil de velocidad, determinemos la velocidad máxima y la velocidad media y determinemos la velocidad de flujo másico en la tubería. Entonces, lo primero es elegir a dónde está la velocidad y el eje de coordenadas. Si miramos acá, en esta tubería horizontal, como les había dicho, aunque sea horizontal y vertical, la componente Z siempre va a ser longitudinal a la tubería. En este caso, tenemos la componente R, que es el radio del tubo, y tenemos la componente, la voy a pintar acá, Φ, que es la componente de ángulo, angular, sobre este tubo. Entonces, como ya tenemos nuestros ejes coordenados, nosotros podemos ver que la velocidad o el flujo en la tubería va a ser en la velocidad Z y la distribución, lógicamente, no va a ser en Z, sino que vamos a ver una distribución radial. Entonces, vamos a decir que la velocidad en Z va a ser función del radio. Por lo tanto, tenemos que generar la envoltura y yo voy a generar una envoltura perpendicular al fenómeno que tenemos acá. Entonces, prácticamente vamos a generar un ángulo, genero el ángulo, que sería mi envoltura. Ahora le voy a dar las dimensiones. En este ángulo prácticamente vamos a tener a Z igual a 0 y acá a Z igual a prácticamente L. Lógicamente el radio de la tubería vamos a tener acá hasta llegar hasta muy fondo donde R es igual a R, pero esta es una envoltura que está dentro de la tubería, una pequeña envoltura que está dentro de toda la tubería. Y entonces vamos a tener que acá R va a ser igual a R en este límite y este va a ser R más delta R. Entonces tenemos este punto de R igual a R y este punto de R más delta R, que serían los contornos de la envoltura. Y de la componente angular vamos a tener que va desde 0 a 2pi, que sería la parte de phi. Ok. Después de esto, lo que nos plantearíamos prácticamente es nuestro ¿qué? Nuestro balance de ¿qué? Cantidad de movimiento. En este caso vamos a tener la velocidad de cantidad de movimiento del mecanismo molecular de entrada menos la velocidad de cantidad de movimiento del mecanismo molecular de salida más la velocidad de cantidad de movimiento del mecanismo convectivo de entrada menos la velocidad de cantidad de movimiento, velocidad de cantidad de movimiento del mecanismo convectivo de salida, y esto le vamos a sumar la fuerza sobre el sistema
sistema, y todo esto va a ser igual a 0 por estado estacionario. Ok, vamos a empezar a analizar esto con prácticamente nuestra envoltura. Entonces voy a analizar el mecanismo molecular primero, y ya sabemos que va a ser prácticamente tangencial a la envoltura. Entonces, vamos a tener un movimiento molecular acá y el otro de salida acá. Que uno, y si miramos el nivel de propagación ahí, si yo tuviese que traducir esto a ejes coordenados, donde yo voy a tener a R y a Z, prácticamente, yo lo que voy a tener es una cantidad de movimiento de esta manera. Tener los flujos, y entonces yo tengo mi esfuerzo cortante de la propagación en R y mi coordenada Z, que es la velocidad. ¿Estamos? Ese sería el esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante R por Z. Ahora, lógicamente este va multiplicado por un área para meterlo al balance o ingresarlo al balance, y sería el área perpendicular de este. Si miramos, el área serían las pequeñas láminas, donde yo podría tener prácticamente láminas como que fuera un conductor, miren. Láminas que van una, otra y otra en la tubería. Es decir, láminas prácticamente cilíndricas, con coordenada cilíndrica. Ahora, si yo cojo este diferencial, lo corto, y yo puedo extender esa lámina, vamos a ver que esa pequeña área de lámina va a ser de esta manera. Si esta es la componente R y esta es la componente Z, lógicamente el área va a medir de la longitud de Z, es decir, he cogido esta pequeña como una sábana de esta envoltura y tengo prácticamente a L por la componente R, que la componente R en este caso sería prácticamente el flux de R. Entonces yo prácticamente tendría a R, longitud R, que sería el área prácticamente, como decir, el esfuerzo cortante Z, y el área sería R, 2pi R, porque esta sería la longitud, miren, sería esta circunferencia, 2pi R, 2pi R por L. ¿Estamos? Entonces, esta entrada de cantidad de movimiento sería el tensor RZ, que está entrando prácticamente en R con esta área que hemos analizado. Entonces, 1 prácticamente va a ser tensor RZ evaluado en R, que es la entrada, que es este punto 1 que tenemos acá, por el área, que sería 2pi R, que sería la circunferencia, por la longitud de la envoltura. ¿Sí? Ahora le vamos a restar prácticamente la cantidad de movimiento que sale. Y la cantidad de movimiento que sale siempre es en el tensor RZ en R más delta R. Y ahora, lógicamente, esta longitud que va desde este punto a este punto, si miramos, esta circunferencia ha aumentado. Si cortamos, lógicamente nos va a quedar. Esta sería para el área 1 y este para el área 2. Ha aumentado. Vamos a ver que en Z siempre va a medir la longitud R, pero si nosotros miramos, para poderlo hacer un poco más ancho esa longitud, prácticamente es como que tuviera la circunferencia R, 2pi R,
más este pequeño anular, que sería prácticamente decir que es delta 2pi delta r. Por lo tanto, el área sería 2pi L por R más delta R. Entonces, con esta área, lo que ya tenemos nosotros acá, que sería este transporte molecular, tenemos acá, entonces tendríamos el esfuerzo cortante RZ en R más delta R por 2pi R más delta R por L. Esa sería su área. Ahora vamos con el transporte, con el mecanismo. Acá es 4 y allá es 3. Lo borro con el mecanismo convectivo. Para el mecanismo convectivo hay que ver que el área de transferencia es esta área anular que tenemos acá. Entonces, si cogemos esa área anular, prácticamente nosotros tenemos un ánulo y yo la corto. Entonces lo que me va a quedar es un rectángulo donde el nivel de la circunferencia va a ser prácticamente 2pi r, ¿sí? Y este sería delta r. Vamos a ver, lo digo bien. Al cortar el ánulo va a quedar esta diferencia de acá, que va a ser delta r, y la circunferencia va a ser 2pi r, dándonos como resultado el área transversal del ánulo como 2pi r por delta r, que prácticamente sería lo mismo que estuvimos diciendo, 2pi r cuadrado menos 2pi r cuadrado del interno y el externo. Sí. Y en la parte tenemos 3, que ya sabemos que el mecanismo sería z y la velocidad característica. Entonces tendríamos densidad por velocidad, que sería el flujo volumétrico, por la velocidad característica, por el área, que sería 2pi r por delta r, menos, tenemos a 4 acá, densidad, velocidad en z, por velocidad en z, 2pi r por delta r. Y por último, tenemos acá 5, tenemos las fuerzas netas del transporte. Ahora, si lo analizamos en la envoltura, nosotros en ZL vamos a tener una fuerza normal que va a estar ejercida por la presión en L y otra fuerza normal que va a estar ejercida por la presión en 0. Estas presiones van a ser manométricas y van a estar dadas también por la misma área anular que tenemos acá, donde P0 va o ayuda a la cantidad de movimiento y PL es una que se opone a la cantidad de movimiento. Por lo que vamos a tener en 5 a la presión 0. Miren, acá se me ha olvidado poner el más y acá también más la presión 0 por 2pi r por delta r menos presión en L, que sería 2pi r por delta r, y todo esto igual a 0. Ok, ya tenemos con esto prácticamente nuestra ecuación, solo hay que reordenarla. Y lo primero que vamos a hacer, miren, lo mismo que nos había salido para la lámina, y esto igual, y lo digo en este problema, se puede comprobar por un balance de materiales.
¿Por qué con un balance de materiales? Y lo puedo comprobar. Un balance de materiales me va a decir la masa que entra, la masa de entrada, menos la masa de salida, igual a la masa acumulada. Pero esta masa acumulada es 0 por ser estado estacionario. Entonces lo que tengo, y lo voy a hacer con respecto a la envoltura siempre, es la masa que entra a la envoltura y la masa de la envoltura que sale. Que prácticamente la masa de la envoltura que entra sería la densidad, que es constante, por prácticamente por el diferencial de volumen, que sería en este caso, sería 2pi r por delta r por longitud por la velocidad en z de entrada, menos densidad 2pi r por delta r por longitud por la velocidad z de salida. Y esto es igual a 0. Para que esto, sabiendo que todo esto es constante, miren, entonces este de entrada y este de salida, que sería en z, lo voy a poner acá, que la de entrada es en z igual a 0 y este en z igual a L. Para que esto se dé, la velocidad en z igual a 0 tiene que ser igual a la velocidad de z en z igual a L. Entonces, con un balance de materiales, yo puedo ver que esas velocidades son iguales, por lo tanto, estos términos convectivos se cancelan. Y al cancelarse, reordeno pasando este lado de los esfuerzos cortantes al otro lado de la ecuación, que me queda 2pi L, lo voy a poner así, lo saco de factor común, y me queda R más delta R por el esfuerzo cortante de R en Z en R más delta R menos R, el tensor en RZ, en R, cierro corchetes y me queda igual a 2pi R por delta R de las presiones de P0 menos PL. Ahora, antes de aplicar el límite, tengo que ver que tengo esto, miren, que no tenía en la parte anterior. Tengo que el área transversal dependía de la función de R. Al depender de la variable en difusión del tensor, yo lo que puedo hacer es que este R más delta R lo pueda poner igual a 1 por R más delta R, que haciendo estas equivalencias. Ya que decir que R más delta R es una variable y ponerla que es en ese punto de entrada, me daría prácticamente de que esa R que tengo acá como variable independiente sea que sea igual R más delta R es igual a R en esa posición. Para así poder incluir a estas variables dentro de ¿quién? De la evaluación de mi derivada. Me explico, sería R más delta R igual a R evaluado en este punto, donde yo entonces en mi envoltura solo estoy evaluando el punto acá y el punto acá como R y R, solo con la diferencia que este es R en R y este es R en delta R. Entonces al final de la ecuación 2pi L, solo porque esta es la variable independiente, variable independiente. Entonces tengo a R por el tensor TRZ y todo esto está evaluado en R más delta R menos
R, el tensor RZ, y todo esto evaluado en R. Es decir, que R se vuelve como una sola variable. Igual a 2pi R de R de las dos presiones, de la diferencia de presión. Entonces, ahora sí, puedo reordenar mi balance y al tener esa consideración, cancelo 2pi con 2pi, mando a L a dividir y al otro delta R a dividir para poder, lógicamente, calcular mi derivada en el componente. Entonces, tengo R, el tensor RZ, evaluado en R más delta R, menos R, el tensor RZ, y toda esta multiplicación evaluada en R, sobre delta R, igual a presión 0 menos presión en L, todo esto dividido entre L por R, que sería esta R que está acá. Entonces, al aplicar el límite de delta R cuando tiende a 0, entonces tenemos nuestra ecuación diferencial de R, tensor RZ, sobre R igual a presión 0 menos presión L sobre L, y todo esto multiplicado por R. ¿Qué tengo acá? Acá tengo una ecuación diferencial ordinaria, que es la que me va a ayudar a determinar prácticamente las preguntas que se me han hecho en este problema. Entonces, ¿qué preguntas se me han hecho? Se me han hecho que determine la distribución de flujo y cantidad de movimiento, el perfil de velocidad de distribución, la velocidad máxima y la velocidad media, y el flujo másico en la tubería. Entonces, cojo mi ecuación diferencial. A ver. No lo puedo coger toda. A ver. Pongo acá. Y me voy a resolver los incisos de los problemas que me han salido. Entonces tengo mi pregunta A, tengo mi ecuación diferencial de distribución, que como vimos allá teníamos delta R tensor RZ, o distribución de flujo de cantidad de movimiento, R igual a presión 0 menos presión en L sobre L por R. Entonces, que tengo acá una ecuación diferencial. Al final, yo lo que quiero es la distribución de la cantidad de movimiento de RZ en función de R, y como lo he mencionado, lo podemos hacer en este caso por el tipo de ecuación que tenemos, por variables separables o por transformada de Laplace. En este caso voy a tomar variables separables porque es lo más fácil que puedo determinar. Entonces, si hago por variables separables, yo lo que voy a tener es diferencial de R, RZ, tensor RZ, igual a presión 0 menos presión L sobre L de R por delta R. Y hago las integrales definidas y lo que tengo es R tensor RZ más C1 igual a presión 0 menos presión L sobre L, y como este es n más 1, sería un medio, voy a correr un poco la pizarra, un medio de R cuadrado
más C2. Si sumo las dos constantes, lo que me queda es R, tensor R de Z, igual a medio de presión 0 menos presión L entre L, R cuadrado, más una sola constante. Y dividiendo todo entre R, me va a quedar tensor RZ igual a un medio de presión menos presión L sobre L, R más C sobre R. Ahora hay que nos queda un problema, lo vemos acá, nos queda un problema con esta constante de condiciones límites o condiciones iniciales. Entonces yo tenía mi tubería, ya no la envoltura porque ya integré la envoltura, y yo solo tengo una superficie acá, que es la superficie sólido líquido, que es en este caso no me serviría, pero yo tengo una distribución, si tengo Z acá y R acá y Z, donde acá tenemos a R igual a 0 y acá a R igual a R mayúscula. ¿Estamos? Entonces, si yo pongo en R igual a 0, yo voy a ver que la distribución prácticamente del esfuerzo cortante en esta tubería podría verse, a ver, con un máximo, y podría verse de una manera así, donde yo en R igual a 0, Z, RZ, el tensor RZ es un valor constante, pero a la vez muy pequeño. Y al ser muy pequeño, lo que nosotros podemos tener prácticamente, si hacemos esto, prácticamente nos queda R igual a 0, donde todo este valor va a ser 0, más una constante sobre 0, y acá vamos a tener un valor, lo voy a decir así, como que tiende a 0 por la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una forma indefinida. Y si R, o si exacto, R tiende a 0 por la derecha, digo por la derecha, había dicho por la izquierda y es por la derecha, lo que va a pasar es que el tensor, entonces, el tensor se va a disparar en un valor de más infinito, que puede ser muy grande o muy pequeño. Y esto, el esfuerzo constante, la cantidad de movimiento, de manera física, no puede ser más infinito. Entonces, en este caso, para que matemáticamente la ecuación de distribución haga la distribución que queremos o que es físicamente viable, la constante tiene que ser igual a 0 para desaparecer. Y así, si la constante es igual a 0, si yo hago 0 entre 0 a la derecha, un valor 0 entre un valor muy pequeño, si R tiende a 0 por la derecha, entonces el tensor RZ va a ser igual a 0. Entonces, prácticamente la ecuación de distribución nos va a quedar tensor RZ igual a presión 0, presión L entre 2L por R. Y esta sería la distribución prácticamente del esfuerzo cortante. Que aquí ya hoy sí lo hacemos 0 y nos quedaría nivel de radio de esta manera. Y su distribución a través del radio. Lo que nosotros podemos ver
es esta ecuación de distribución. Ahora, en B se nos pide la distribución de la velocidad, y en este caso va a ser función del radio. Y como ya vemos que esto es un fluido newtoniano, cogemos la distribución del esfuerzo. Sabemos que el tensor o la cantidad de movimiento molecular es menos la viscosidad por prácticamente el módulo de velocidad, que entonces como ecuación nos queda la derivada de la velocidad en z con respecto a r igual a presión 0 menos presión L entre 2 veces la viscosidad por L de R negativo. ¿Y qué volvemos a tener acá? Una ecuación diferencial ordinaria, y tenemos una ecuación que lo vamos a resolver con variables separables. Una ecuación diferencial ordinaria, y arrastro la ecuación y hago separación de variables, y lo que me queda es la derivada de la velocidad en z por menos la presión, que es por PL. Esto lo pongo entre paréntesis para que sepa, una multiplicación entre 2 la viscosidad por L R de R, y hago la integral de estos dos usando como un operador, y lo que tengo es velocidad en z más E1 igual a menos la presión en L, la presión en 0 menos la presión en L sobre 2 viscosidad por L, y como este es R, N más 1 sería un medio de R cuadrado más C2. Hago una reorganización de las constantes, y me queda BZ igual a menos P0 menos PL, 2 por 2, 4, viscosidad por L por R cuadrado más C. Y vuelvo a tener acá un problema de condiciones iniciales. Entonces vuelvo a tomar mi tubería, la parte sólida de la tubería, y entonces vengo y evalúo R y Z, donde acá tenemos a R igual a R y acá a R igual a 0. R igual a R es en la interfase líquido-sólido. No en el diámetro de la tubería, sino que en la interfase, en este punto. Y este punto igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos a ver, en la interfase líquido-sólido, ya vemos nosotros que habíamos dicho que la velocidad del líquido en esa interfase iba a ser igual a la velocidad en sólido, y sabemos que el sólido o la tubería está estática. Y al estar estática, esta velocidad se vuelve 0, entonces la velocidad en z es igual a 0 cuando R es igual a R mayúscula. Entonces con eso, nosotros lo que vamos a tener prácticamente es BZ igual, si ponemos R igual a 0, R igual a R cuadrado, vamos a tener menos la diferencia de P0, PL, sobre 4, viscosidad L, R mayúscula al cuadrado más C. Entonces C va a ser igual a P0,
menos PL, la presión en 0, la presión en L, 4 veces la viscosidad por L, por R cuadrado. Entonces, al sustituir esta ecuación, no, esa no, al sustituir esta ecuación y esta, nosotros lo que vamos a tener es BZ igual a menos presión menos PL sobre 4 viscosidad L por R cuadrado más presión menos presión en L sobre 4 veces viscosidad por L por R mayúscula cuadrado. Y haciendo lo similar, hacemos una distribución sacando todas las constantes y nos queda P, presión en 0, presión en L, 4, viscosidad L por R cuadrado, y todo esto 1 menos R entre R al cuadrado. Y esta sería prácticamente la ecuación de distribución de la velocidad. Entonces, con esta ecuación de la distribución de la velocidad, vamos a responder el inciso C, y acá, el inciso C, que sería calcular la velocidad máxima y la velocidad media en esa tubería. Entonces, pego, si esta es mi distribución, donde solo falta velocidad en Z es igual a esto, sería mi ecuación de distribución. Vuelvo para la velocidad máxima a analizar dónde tenía ese máximo. Y acá sí que voy a hacer directamente la tubería. Tenía la tubería. Tenemos a la distribución R y Z, donde acá en este punto tenemos a R igual a R, a R igual a R, y tenemos en medio a R igual a 0. Entonces tenemos, y con los perfiles que nos han salido, como los perfiles se hicieron de 0 a R, entonces vamos a tener que el perfil de la densidad de cantidad de movimiento, habíamos dicho que era 0 en R igual a 0, tiramos una I, donde se distribuía de esta manera. Ese sería el perfil del inciso A. Y el de velocidad, si nosotros vemos, teníamos el de velocidad que era en 0 en R igual a R, y vamos a tener prácticamente que es parabólico, y este es del inciso B. Entonces, al ser parabólico este, tenemos un máximo en este punto y la velocidad máxima será en R, borrar acá, en R igual a 0. Cuando digo parabólico es esta parábola que tenemos acá. Entonces, si es en R igual a 0, prácticamente nosotros para calcular la velocidad máxima, si R es igual a en 0, entonces tenemos velocidad máxima en Z es igual a presión en 0 menos presión en L, 4 viscosidad por L, R cuadrado, y esto es 1 menos 0 entre R, 2 al cuadrado. Entonces, todo esto nos da 1. Por lo tanto, la velocidad máxima va a ser igual a presión menos presión en L, 4 veces la viscosidad por L, R cuadrado. Y esta sería mi velocidad máxima. Ahora, para calcular la velocidad media, con otro lápiz,
la velocidad media en z sería la integral de área de prácticamente de la velocidad en z por diferencial de área entre la integral de área de la diferencial de área. ¿Y esto cómo lo voy a calcular? Ya sabemos que esas diferenciales de área tendrían que ser prácticamente unos diferenciales, en este caso, del sentido anular. Es decir, que una diferencial en R y Z. Y la diferencial en R y Z, es decir, lo voy a poner acá, la diferencial de área en RZ es la diferencial R por R de Z. Esta sería la diferencial de área. Esto lo sabemos de cálculo, entonces tenemos la integral, la doble integral, digo, de la velocidad Z por R de Z, entre la doble integral de R de Z. Y ahora solo ponemos prácticamente, ok, no, me equivoco. Acá en la diferencial de área, estoy equivocado. Porque si es el anular, prácticamente, lo voy a dibujar acá, este anular, bueno, aquí ya ni es un anular, porque ya es en toda la diferencial de flujo, es decir, en todo esto. Prácticamente es en R y en la coordenada phi. En R y la coordenada phi. Entonces, la diferencial de esta, para que sea así, nosotros tenemos phi, que sería todo el ángulo que va corriendo acá. Entonces, la diferencial de área en este caso sería R de R por la diferencial phi. Y se puede comprobar esto. Si yo cojo un pequeño diferencial de acá y yo digo que esto es de R, entonces el área angular para esto sería R por R y sería toda la diferencial de phi, que sería esta de acá, que sería de phi. Que en otras palabras, si lo integramos para un área, que nos va a quedar R cuadrado por pi R. ¿Estamos? Entonces, sí, acá me he equivocado en la diferencial, porque es en phi, entonces sería R de phi. Y acá igual. Es de phi. Entonces, los límites de integración para la velocidad media, la interna de R será de 0 a R mayúscula. Porque vamos a integrar desde 0 hasta el límite de R. Después vamos acá desde 0 a prácticamente 2pi. Que 2pi es una circunferencia total. De 0 a R y de 0 a 2pi, que vale 360 grados. Entonces, como dije, las integrales dobles desde lo más interno. Entonces, teniendo el perfil de velocidades, hago la primera integral, que sería la integral de presión menos PL 4.L R cuadrado por 1 menos R entre R cuadrado por R de R. Esta sería la primera integral. Entonces, hacemos el producto distributivo donde usamos como operador a la integral
Entonces, como esta es una constante, la sacamos de la integral p menos pl de 4 l r cuadrado mayúscula, y tenemos, abro corchetes, miren, porque voy a distribuir a la integral, donde esta la voy a dejar como integral de r menos la integral de r al cubo entre r cuadrado de r. Entonces al final esta integral tengo p0 menos pl entre 4 mu l por r cuadrado, y los límites de integración que son de 0 a r y de 0 a r. Entonces en la primera integral me queda un medio de r cuadrado y evaluado en r, entonces tengo r cuadrado entre 2 menos, en la siguiente tendría a un cuarto de r al cubo entre r cuadrado y lo evalúo en r mayúscula, es decir, r al cubo entre 4 veces r cuadrado. E internamente yo lo que puedo hacer es simplificar acá y este me queda en valor de 2. Y con esa simplificación yo lo que puedo tener es presión menos presión en L, 4 veces viscosidad por L, R cuadrado, y me sale R cuadrado entre 2 menos un cuarto de R cuadrado. Entonces acá prácticamente si yo hago a un medio le quito un cuarto, me va a quedar un cuarto de R cuadrado. Por lo tanto, la integral sería presión entre presión en L, R cuadrado, sobre 4 por 4, 16, mu L por R cuadrado. Es decir, que al final estos dos R cuadrados te quedan que R al cubo. No, R a la cuarta potencia, digo, R al cubo no, porque como es multiplicación de 2R, me queda así. Y esta sería solo la integral interna. Entonces, solo la integral interna sería, si recuerdo, sería la presión en 0 menos la presión en L, 16, viscosidad por L, por R a la cuarta potencia, y la otra integral, que sería la de phi, que solo sería 2pi, entre la integral de abajo, que vuelve a ser prácticamente, haría acá ¿qué sería 2pi? A ver, sí. Y ahora tendría la integral del área, que sería r cuadrado, miren, r cuadrado entre 2 por 2pi. Entonces se me va simplificando, se me va r cuadrado con 2 de acá, se me va el 2pi, y al final no me quedaría, al final lo que tengo es velocidad, que la velocidad media me va a quedar presión entre presión L sobre, este 2 pasa arriba y este tiene mitad, entonces queda 8 viscosidad por L por R cuadrado. Al final nos quedaría esta ecuación para la velocidad media. Ahora, esta ecuación es particular. ¿Por qué digo que es particular? Es una ecuación utilizada en mecánica de fluidos que es muy conocida y a la que se conoce
en tuberías prácticamente, cuando la tenemos a la velocidad media así, la llamamos la ecuación de Huygens-Poiseuille. Es decir, en este caso, podemos tener de acá la ecuación de Huygens-Poiseuille diferenciada prácticamente como velocidad media del fluido va a ser igual a la presión menos presión en L entre 8 veces viscosidad en R cuadrado. ¿Por qué ecuación de Huygens-Poiseuille? Esta ecuación es muy importante Poiseuille. Estos nombres de la ecuación. Bien. Esta ecuación nos relaciona una caída de presión con respecto a la velocidad y es importante para poder conocer algunas consideraciones de la caída de presión o más adelante que vamos a ver los factores o pérdidas mayores, ¿verdad?, en tuberías. Entonces, si miramos la velocidad media, se puede relacionar mucho con la velocidad máxima. Miren, esta es la ecuación. Entonces, la velocidad media se puede relacionar con la velocidad máxima, ya que tenemos, y podemos decir que la velocidad media, ya que aquí está dividida entre un cuarto, de un medio de la velocidad máxima en Z. Y esto es importante también en esta tubería. Ahora, lo último que nos queda es el último inciso que nos pide calcular el flujo másico. Entonces, para calcular el flujo másico a través de esa tubería, vamos a tener que el flujo másico va a ser igual a la densidad por el caudal, y el caudal ya sabemos que es la velocidad media por esa área transversal. Y como vimos, el área transversal diferenciada va a ser prácticamente, si hacemos la doble integral de R de T de phi entre 0 a R y de 0 a 2pi, prácticamente la área transversal nos queda como pi radio cuadrado. ¿Estamos? Entonces, para calcular nos va a quedar flujo másico igual a densidad por pi r cuadrado, que sería el área, por la velocidad media, que sería la caída de presión sobre 8 veces mu L por R cuadrado. Y al final nos queda un flujo másico como densidad pi, la caída de presión, 8 veces la viscosidad por la longitud por R a la cuarta potencia.